A las 7:40 nos acompaña el representante a la Cámara por el Partido Liberal, Juan Carlos Lozada, que es coautor y ponente del proyecto de acto legislativo que busca regularizar precisamente ese uso adulto del cannabis. Queremos con él poner en blanco y negro la propuesta, qué es lo que dice realmente este proyecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Yolanda. Un saludo para usted, para José Manuel, para la mesa de trabajo y para toda la audiencia. Muy buenos días. Bueno, ¿qué propone exactamente? ¿Qué es lo que propone el proyecto? El proyecto lo que propone es una excepción a el artículo 49 de la Constitución, Yolanda. Tal vez usted recuerda que en el año 2009 el presidente Álvaro Uribe Vélez, en un acto legislativo, prohibió el porte, uso y demás de todas las sustancias estupefacientes, contradiciendo abiertamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Por eso en Colombia hoy hay un enorme vacío legal. Nadie sabe si creerle al artículo 49 de la Constitución o creerle a la sentencia C-221 de la Corte Constitucional. Hay un vacío jurídico que hay que cerrar ahí. ¿De qué se trata esa excepción? Pues de que a esa prohibición tácita, digamos, expresa de todo que planteó el presidente Álvaro Uribe Vélez en la Constitución, pues se exceptúe a la marihuana de ellos, se exceptúe al cannabis para adultos. Y de esa manera entonces quedaría plenamente habilitada la posibilidad de que los colombianos puedan adquirir cannabis de manera legal, porque usted sabe que gracias a la sentencia del maestro Carlos Gaviria del año 94, hoy es legal consumir marihuana en Colombia, es legal portar la dosis personal o la dosis de aprovisionamiento, como lo ha dicho también la Corte Suprema de Justicia, como lo ha reiterado el Consejo de Estado en el momento en que el presidente Duque, usted recordará, Yolanda, hace unos años, quiso prohibir de manera expresa en un decreto el porte de la dosis personal y de la dosis de aprovisionamiento. Y el Consejo de Estado le dijo, no señor, aquí hay una sentencia de la Corte Constitucional y una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Entonces eso nos permitiría crear un mercado legal de la marihuana en Colombia básicamente. Y ese mercado legal se lo opondría, por supuesto, al mercado ilegal que tenemos hoy, que ha sido un flagelo para nuestro país, que hace parte de, si se quiere, una lucha contra las drogas a nivel internacional que ha probado ser un absoluto fracaso. El consumo no ha parado de crecer en el mundo y nos hemos gastado billones y billones de dólares en esa lucha en contra del narcotráfico con ningún resultado, y en cambio Colombia, el país más víctima de esta lucha contra las drogas, poniendo el estigma, poniendo los muertos, llorando a la gente y viendo cómo los dineros del narcotráfico erosionan las instituciones. Representante, eso es lo que ustedes quieren, eso es lo que proponen, la modificación legal que ustedes quieren plantear en el Congreso de la República. Pero decíamos hace un minuto, esto no solamente tiene aspectos jurídicos y económicos de por medio, sino también morales y religiosos, si se quiere, y en plena campaña de reelección de muchos de los congresistas, pues algunos de ellos están interesados en hablarle a los más conservadores, a las familias tradicionales, que puedan tener algún temor con este tipo de legislaciones. ¿Usted sí cree que, hablando en términos de realpolitik, hay ambiente hoy para que esta iniciativa, que no es la primera vez que se presenta, tenga alguna suerte distinta a la que ha tenido en el pasado? Bueno, José Manuel, esta es la tercera vez que presentamos el proyecto. La primera vez el ponente fue mi compañero Juan Fernando Reyes Curi. Ahí obtuvimos la victoria, ahí perdimos en la comisión primera, si no estoy mal. Luego, siendo yo presidente de esa comisión, la segunda vez que lo presentamos fui yo entonces el ponente, y en ese momento logramos la victoria por 4 votos. Usted recordará que en comisión primero hubo un momento en que estuvimos empatados en la primera votación, 16 votos a favor, 16 votos en contra. Y esta vez obtuvimos una votación de 14 votos a favor, 6 en contra. Por supuesto, el lunes, cuando haya que votar el articulado, veremos con la comisión completa de nuevo cómo está el panorama, pero yo creo que esto va a pasar
a la plenaria. En la plenaria es mucho más difícil. La comisión primera es la comisión sin duda más liberal del Congreso de la República, donde estamos los jóvenes, digamos más liberales del Congreso, la doctora Gobertus, el doctor Vega, el doctor Harry González, Gabriel Santos, Eduardo Rodríguez. Digamos, ahí hay una comisión que hasta los demás de derecha son más liberales que los demás compañeros. Pero yo creo que este proyecto tiene la posibilidad de crecer en votación. La vez pasada habíamos obtenido apenas 50 votos a favor y creo que 105 votos en contra, algo así. Y me parece, por lo que estoy viendo en el ambiente del Congreso, que a lo mejor no ganamos, puede que no, pero vamos a obtener una votación bastante más alta de lo que tuvimos la vez pasada, porque, José Manuel, muchas cosas han cambiado en este último año. Hay que recordar que el día que hundían este proyecto en la plenaria, en Estados Unidos, 5 nuevos estados votaban, era el día de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, votaban para que se regularizara el cannabis de uso adulto en nuevos 5 estados. Ya son 18 estados de los Estados Unidos donde se puede consumir de manera legal y libre marihuana de uso adulto. Por otro lado, usted ve el debate que está sucediendo en México, donde ya ambas cámaras aparentemente van a aprobar también el uso del cannabis de uso adulto, convirtiendo a México en el mercado más grande del mundo de cannabis de uso adulto. Y por supuesto que hay otros muchos países que están ya en esa discusión. Son muchos los países en Europa donde ya está regularizado. Por supuesto, Uruguay, Canadá y Estados Unidos. Y las cifras de esas economías son tan contundentes que yo creo que los argumentos económicos van a terminar pesando fuertemente ahora en el Congreso de la República, más ahora, en una época de reactivación. Yo estoy de acuerdo con usted, los argumentos morales y religiosos por supuesto que van a tener un peso, pero yo creo que nos vamos a llevar una sorpresa, puede que no ganemos, pero será muy interesante ver cuánta gente se suma. Ahora, representante Juan Carlos Lozada, dice usted que se está proponiendo una excepción en el artículo 49 de la Constitución Nacional y que en la práctica se crearía un mercado legal del cannabis en Colombia. ¿Eso implica también la posibilidad de que el ciudadano del común, cualquier persona, pueda sembrar también la hoja, la mata y obtener de allí su cannabis, comercializarlo, tener un uso personal, en fin? ¿Qué se contempla en cuanto a la siembra y la producción como tal? Bueno, eso ya está regulado en la Ley 30 de 1986. En Colombia, desde 1986, los colombianos tienen el derecho de tener hasta 20 matas de marihuana sembradas en un cultivo personal. Desde 1986. Y desde 1986 esa ley ya contemplaba la dosis personal. Fíjese usted que es justamente en una demanda de inconstitucionalidad de esa ley en el momento en que el doctor Carlos Gaviria Díaz saca la famosa sentencia de la dosis personal y del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces en Colombia hoy cualquiera que tenga un pedazo de tierra o lo quiera hacer en su casa puede tener hasta 20 matas de marihuana, que hay que decir, es un número altísimo de matas de marihuana para cualquier regulación. Fíjese usted que, por ejemplo, en la regulación de Uruguay se permiten hasta 6 matas para consumo personal, solo 6. En Colombia casi que cuadruplicamos ese número de matas que puede tener una persona para el consumo personal en su casa. Entonces, eso ya está absolutamente regulado. Ahora, lo que va a tener que regular la ley posterior al acto legislativo o la reglamentación que saque el gobierno nacional, será cómo obtener la licencia para vender marihuana. Y es una licencia como la de la venta de alcohol. Usted, para poder vender hoy, para tener un negocio en el que venda alcohol, pues va a tener que sacar unos permisos. De la misma manera, si usted quiere poder participar del mercado legal de marihuana, tendrá que sacar unas licencias. Y el acto legislativo deja muy en claro que el consumo de cannabis de uso adulto podrá ser prohibido por la ley en lugares públicos, en parques, en zonas deportivas, en zonas cercanas a colegios y por supuesto también en las áreas comunes de las propiedades horizontales. El acto legislativo deja abierta esa posibilidad
a ese tipo de restricciones al consumo. Representante, muchísimas gracias. Seguimos de cerca, por supuesto, el avance del proyecto en el Congreso. Gracias. Claro que sí, Yolanda. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Juan Carlos Lozada, representante de la Cámara por el Partido Liberal, es coautor y ponente de este proyecto de acto legislativo que busca regularizar el cannabis de uso adulto. Es lo que dice es que hay un vacío jurídico en este momento entre un artículo de la Constitución, una decisión de la Corte Constitucional, etcétera, y que hay que entrar a regular ese vacío. Ahora, hay que recordar que hay un manifiesto por la regulación, apoyo regular el cannabis de uso adulto porque necesitamos, dice este manifiesto, un enfoque de prevención y no de prohibición, una política respetuosa de las libertades y que genere oportunidades económicas. Argumentan los firmantes que hay razones económicas, razones sociales, razones de salud pública y de defensa de las libertades para decir ya vía libre a la regulación. Firmas de todo tipo, es decir, hay artistas, actores, periodistas, dirigentes políticos, en fin, de todo. Llegó la hora de regularizar, le pregunto a la mesa. Empiezo con nuestra millennial, Kelly Cabana. Sí, llegó la hora y muy interesante, Yolanda, para recomendarle a los oyentes el editorial que escribe hoy el diario El Espectador y se titula "Ahora sí por fin el cannabis recreativo, pues ojalá". Y le leo algunos apartes del editorial. Dice: "Qué gran aporte le harían al país los congresistas en sus últimas legislaturas y el presidente Iván Duque en su último año si dejaran a un lado los prejuicios, los temores y apoyaran de manera irrestricta esta medida. Sería una de las piezas de legislación con más impacto inmediato y futuro en el país. Sería un acierto histórico. ¿Por qué no hacerlo en esta ocasión?". Y si los oyentes quieren leer el editorial, ahí dan algunos argumentos, ya sea religiosos o algunos por prevención o prejuicios que tienen las personas, y ellos los van desarrollando. Entonces escriben, por ejemplo: "Dicen quienes se oponen a esta iniciativa que respaldarla es hacerle un favor al narcotráfico. Todo lo contrario, construir un mercado legal es instaurar más controles y regulaciones, respaldar los emprendimientos formales y restarle oxígeno a los criminales". Luego dice el editorial, también argumentan que regular el uso recreativo es afectar a niños, niñas y adolescentes. Otro error: con vigilancia estricta y reglas claras podemos proteger a los menores de edad, financiar campañas de educación, que son la herramienta más efectiva. Y finalizan: "Tenemos muchas taras heredadas de años y años de una cruenta guerra contra las drogas. Es tiempo de cambiar de enfoque para no quedarnos de un bus que ya tomó camino en el mundo". Y ya tomó camino, como lo decía también el representante Yolanda, porque en México ya avanzaron, lo están regulando, y Uruguay, que tiene otro tipo de mecanismo. Obviamente esta discusión ya va mucho más adelante en el mundo. A mí, Kelly, me parece que podría ser la hora, pero con todo respeto, no creo que llegó la hora de hacerlo en términos de realidad política y de realidad de lo que pasa en el Congreso de la República. El propio representante Lozada nos lo reconoce. Va a ser muy difícil que esto pase de plenaria. La comisión es liberal, efectivamente, en estas materias y no creo que, digamos, en la cercanía que tenemos en estos momentos con las elecciones parlamentarias y en que muchos de ellos quieren congraciarse de manera simple y simplista, diría yo, con las familias más tradicionales, vayan a poner en riesgo esos votos por asumir una posición que reconoce y recoge argumentos de carácter jurídico, de libertades personales, pero sobre todo de eficiencias económicas, que a mí me parece que es el argumento más poderoso. Podría ser la hora, pero no creo que haya llegado todavía en la práctica y en la realidad por cuenta de esos votos en el Congreso que no van a alcanzar. ¿Qué dice Juan Manuel Ruiz? ¿Llegó la hora de regularizar este consumo para los adultos? Yo creo, Yolanda, que es bueno hacer un cambio de enfoque en relación con la manera como se está enfrentando esta situación en Colombia, pero no debe dejar de oírse una serie de voces que son muy importantes en cuanto a las dificultades que se pueden derivar de esta regulación. A mí sí me preocupa que pueda caer todo esto en manos de otras mafias, es decir, que simple y llanamente haya una mutación en aras de la modificación o de llenar un vacío constitucional y terminen afectados los niños, las niñas, los adolescentes, que se haga mucho énfasis en la restricción que mencionó el representante Lozada en la parte final. Es decir, no hay que sustraerse para nada a ese debate, hay que dar ese debate, pero hay que escucharlos a todos, sin una mirada unidimensional. Para eso está precisamente el Congreso de la República y vamos a ver si las fuerzas allí se logran concertar para sacar adelante esta iniciativa. Veremos qué pasa. José Manuel dice que no se logrará desde el punto de vista político, es decir, de realpolitik, como se dice, que no habría evidentemente lo suficiente para poder sacar el proyecto. El proyecto por lo pronto va caminando y ha tenido respaldo público de muchas personas. No deja de ser motivo de debate, como siempre que se habla de cualquier tema que tenga que ver con regularizar el uso de drogas que han sido declaradas ilícitas durante mucho tiempo. Mucha gente apoyando,
el uso regular de cannabis por parte de los adultos. Veremos qué pasa en el Congreso. 7:55, estamos en RCN Radio.